Nuevo amanecer capítulo 026. Mai. Tisone frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? No es que no le hubiera mencionado su negocio, pero nunca la había invitado a probarlo. No podía negar que fue una grata sorpresa. Una figura pública como Mai podía atraer a mucha gente a su establecimiento. Su ceño fruncido se suavizó y sus labios se curvaron en una sonrisa ansiosa y halagadora. Estaba a punto de dar un paso hacia ella, pero sintió una mano delicada que lo rodeaba por la muñeca y lo tiraba hacia atrás. Fue un tirón tan leve y débil que lo habría ignorado de no haber sido por Saya. Dime, ¿qué pasa? Saya no dijo nada. Simplemente miró hacia otro lado. Tisone estaba perplejo. Después de todo, aún no lo había soltado. Mai no tenía esos problemas. Vine a mostrarte mi apoyo, obviamente, dijo con indiferencia. Sin embargo, sus ojos permanecieron sutilmente fijos en Saya. ¿Es esto lo que te mantuvo tan ocupada que tardaste tanto en responder mis mensajes? Saya tiró nuevamente de la muñeca de Tisone. ¿Es esta una de esas escenas molestas que mi hermano disfrutaba tanto viendo? Menudo rollo. Tisone soltó con cuidado la mano de Saya. Fue fácil. Luego se giró hacia Mai. ¿No sabías que hay un descuento especial para las mujeres que usan disfraces de conejita? Estaba a punto de hacer un comentario escandalizado sobre lo pervertido que era, pero él no tardó en añadir. De todas formas, agradezco mucho tu apoyo. Como eres nuestra primera clienta, te haré un descuento de todas formas. Le guiñó un ojo y luego se giró hacia la multitud que murmuraba. Una gran oportunidad para promocionar aún más su negocio. Se aclaró la garganta, se lamió los labios y abrió la boca. El japonés fluyó con facilidad, aunque ya lo había ensayado todo de antemano. Bienvenidos a la Sala de la Furia, libera a la bestia. La primera de su tipo en la ciudad de Tokonosu y en todo el mundo. Un lugar donde pueden liberar las frustraciones contenidas en su interior. Aquí tienen total libertad para elegir si quieren gritar, lanzar cosas o golpear objetos. No tienen obligación de guardárselo. No se preocupen. Les aseguro que todo esto es legítimo. También contamos con un sistema de seguridad adecuado, así que no lo duden. Sonrió radiante. De hecho, incluso la famosa Mai Sakurajima vino a probarlo personalmente. ¿A quién de ustedes le gustaría probar algo especial y explosivo? ¡Ay, Dios mío, eso fue tan raro! Tisone habría dicho vergüenza, pero era un verso de anime, y nada podía ser vergonzoso allí. Quizás por eso sus palabras fueron más impactantes que en su mundo original. La multitud se agitó y se oyeron sonidos de entusiasmo y acuerdo. Ahora, Mai Sakurajima-sama. Por favor, venga por aquí. Tisone hizo un gesto con la mano, como diciendo por aquí. Mai, naturalmente, lo miró con malos ojos. De hecho, incluso Saya lo miró con malos ojos. A Tisone le importaba un comino mientras la inauguración de la Sala de la Furia fuera un éxito rotundo. La repentina visita de Mai prácticamente se lo garantizaba. Que se le hubiera olvidado invitarla, pero aún así apareciera, era una especie de señal divina. No es que creyera en esas tonterías. Y así, la Sala de la Furia de Tisone dio la bienvenida a su primer cliente. Se detuvieron brevemente en el vestíbulo para pagar, y luego en un vestuario donde Mai se pondría el equipo de protección. Saya, ¿podrías, por favor, trasladar al resto de la gente al vestíbulo? Y, ya que estás, explícales las reglas. Saya no estaba contenta de verse relegada a tal papel, pero no lo expresó y simplemente asintió, retirándose con el rostro enfurruñado y los puños apretados. Mai observó la espalda de la joven con una mueca imperceptible. ¿Quién es ella? Preguntó con indiferencia, como si no importara. Ah, Saya es mi socia, por supuesto. Deberías haber oído hablar de su familia. Los Takagi son muy influyentes y prominentes. La mención de una familia poderosa hizo que Mai frunciera el ceño brevemente. Interesante lección de pareja. Tisone no le prestó atención, aunque no tenía idea de qué era realmente esa broma. Mientras recorrían el pasillo, miró a Tisone. ¿No es demasiado joven? Así que eso es lo que te molesta. Arqueó una ceja divertido, lo que hizo que la celebridad se cruzara de brazos. ¿Celosa? El perfecto control de Mai sobre su expresión facial se rompió brevemente. Para nada. Se recuperó rápidamente, devolviéndole la mirada a Tisone, retándolo a presionar más, aunque eso nunca le impidió intentarlo. Entrecerró los ojos. Entonces no te preocupes si espero pacientemente hasta que cumpla los años. Se rió, con la intención de que fuera una broma, pero Mai no lo tomó como tal. Tampoco captó el extraño tic en su expresión. No es que nadie pudiera, con el casco protector que le ocultaba el rostro.
Como era de esperar, eres un pervertido. Tisone decidió ignorarlo mientras la conducía a una habitación. Las paredes blancas estaban deslavadas, con grafitis por todas partes. Aquí tienes, Mai. Diviértete. Este lugar está insonorizado, así que no dudes en gritar todas tus fantasías pervertidas sobre mí. Él salió corriendo inmediatamente cuando Mai se giró bruscamente hacia él. La puerta se cerró de golpe. Ella estaba sola, y rodeada de muchas cosas que fácilmente podría romper. Pero en ese momento, lo que más deseaba era que el suelo se abriera y se tragara a Tisone entero. Ella sabía que el molesto bastardo la estaba observando desde algún monitor en alguna sala de vigilancia secreta con su amigo. Mai recorrió la sala con la mirada antes de posar la mirada en un largo estante que contenía una amplia selección de armas contundentes y equipo deportivo. Escogió el bate de béisbol básico. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Para ser sincera, su vida siguió siendo prácticamente la misma desde que conoció a Tisone. Algunos la notaban, otros no. Pero fue esta extraña compañía que tenía con Tisone la que inesperadamente le encarinó. En serio, era tan irritante, grosero, narcisista y griega. Ella suspiró. También tenía un don con las palabras. Jugaba mucho, pero siempre tenía alguna idea ingeniosa que parecía encajar con cualquier problema que ella tuviera. Podía ser serio y tierno. Nunca supo qué pasaba por su cabeza dura, pero era agradable estar con él. A veces, demasiado agradable. ¿Quién hubiera pensado que podía escribir canciones tan bien? Y ahora esto. Mai miró a su alrededor. Era algo en lo que nunca había pensado. Una habitación donde estaba perfectamente bien, y se animaba activamente a romper cosas. Cristales. Jarrones. Sillas y mesas. Y cualquier cosa entre medias. Lástima que no pudo romperle la cara a Tisone, o aquella chica que estaba con él. Ni siquiera supo por qué de repente se le vino a la mente, pero lo hizo, y la molestó un poco. Sintió una marca en la frente. Y entonces blandió el bate. Este silbó en el aire. Golpeó la silla de madera y produjo un crujido. La silla se rompió. La madera se astilló. Otro golpe. Y el jarrón de cristal desapareció. Los fragmentos rotos volaron por el suelo, agrietándose aún más al pisarlos. Toda esta destrucción, ¿y si era Tisone? Se imaginó. Esa sonrisa petulante. Esos molestos ojos negros. Su piel tersa y oscura. Toda suya para destruir. Pero solo imaginar su rostro mientras ella diezmaba objetos nunca era suficiente, no para Mai, por lo que arrasó por toda la habitación. Su ira hirvió y se transformó en el combustible que la mantuvo en marcha, balanceándose, golpeando y gritando a la nada, golpeando y pateando y, finalmente, girando. Todo se convirtió en una válvula de escape para sus problemas. Su relación con sus padres. Su carrera. Su síndrome de adolescencia. La constante ignorancia y el olvido. Su desesperado intento de ser normal, de encajar. Mai se dejó llevar con un abandono temerario. Incluso cuando tropezaba, seguía destruyendo, una y otra vez. Hasta que se quedó sin aliento y sus labios formaron una mueca de desprecio. Su cabello estaba completamente despeinado, como si acabara de despertarse de la cama. Pero se sentía limpia. Absolutamente renovado. Ella hizo crujir su cuello de un lado a otro, frotando los músculos de esa zona. Después, arrojó el bate contra la pared, con una expresión de satisfacción inesperada en sus ojos azul hielo. A su alrededor había muebles rotos, vidrio y metal. El olor a destrucción. Era un olor desagradable, para su propia sorpresa, el tipo de olor que un obrero de la construcción percibiría después de una jornada completa de trabajo. Si Mai hubiera tenido una risa maníaca, probablemente lo hubiera hecho en ese momento. Esto servirá. Cuando ella salió, Tisone se apoyó en la pared opuesta a la puerta, sonriéndole brillantemente. Mai lo miró con expresión apagada. ¿Y bien? ¿Estuvo bien? Fue como una terapia extraña y retorcida, admitió. La abrazó. Me alegra haber podido ayudar. Sonrió con picardía, casi con picardía, lo que hizo que ella entrecerrara los ojos. Espero que puedas ayudarme. Mai arqueó una ceja, pero dejó que se apoyara en ella. Su gran mano se posó en la cintura de ella, presionando suave pero firmemente. Como resultado, ambos parecían más cercanos. Su ritmo cardíaco se aceleró, pero ella no dejó que nada se reflejara en su rostro. ¿Qué? Si disfrutaste de nuestra sala de la furia, ¿podrías decirnos algo bueno en redes sociales? Si lo haces, te prometo acceso ilimitado y gratuito a nuestro excelente establecimiento. Levantó los brazos, sonriendo. ¿No es una oportunidad única, Bun Miguel? Ella exhaló un largo suspiro. Claro.
Nuevo amanecer capítulo 027. Escuchen, amigos. Es sencillo. La voz fuerte de Saya atrajo la atención de todos. Tisone acababa de regresar cuando la vio vendiendo como un vendedor pesado. 3.000 yenes por 15 minutos. Podrán destrozar cosas aburridas. Sí, eso es todo. 7.000 yenes por media hora. Y les regalamos algunos juguetes más. Si quieren una sesión más larga con objetos caros para romper, el precio oscila entre 15.000 y 30.000 yenes. Les haremos un pequeño descuento si vienen en un grupo grande. Tisone sabía lo que haría mañana. Contratar a la gente. En cualquier caso, en lugar de ahuyentarlos, los clientes se entusiasmaron. Ah, me encanta la lógica del anime. Quizás ser pequeño y adorable ayudó. Caminó detrás de Saya y le dio una palmadita en el hombro. ¿Qué tal, señorita? ¿Te has acostumbrado a ser vendedora? Ella sonrió con suficiencia. El pequeño diablillo presumido. Puedo decir con absoluta certeza que soy mejor en esto que tú. Oh, quema. A Tisone no le importó. Tenía un negocio que atender. ¿Alguien listo para probar la sala de la furia? Preguntó. La multitud, obedientemente, se redujo a una fila perfecta. Qué bien se adoran los japoneses. Si esto fuera Estados Unidos, ya habría una pelea en pleno apogeo entre una Karen de pelo azul blandiendo su latte de calabaza y especias como si fuera un arma y un tipo llamado Kyle con camiseta de tirantes y una bebida energética Monster en la mano. Y seguro que alguien ya estaría grabándola para TikTok. Echaba de menos algunas de las comodidades más modernas, pero qué bien que estuviera vivo en una época donde la gente aún entendía los modales básicos de las colas. Nadie monólogo sobre sus derechos mientras bloqueaba toda la fila, y no había ni un solo influencer con la bocina al aire intentando convertir una sesión de furia en su último blog de viaje emocional. Soltó un suspiro de alivio al ver a un par de asalariados con trajes impecables pasarse educadamente baits de béisbol como si compartieran un plato de sopa de miso. Todos esperaban su turno pacientemente, y era todo un espectáculo ver a esos asalariados remilgados y formales volverse locos y destruir lo que probablemente consideraban la encarnación de todos sus problemas. Tisone había convertido la destrucción de muebles en un arte. Una sesión de terapia. Una forma fácil de relajarse sin causarse demasiados problemas. Era obvio desde el punto de vista de un observador. Todos regresaron sudados y aliviados. Probablemente fue una mala elección de palabras. Lo que sea. Mai permaneció a su lado todo el tiempo, observando en silencio la destrucción y haciendo que Tisone se preguntara qué estaba pasando exactamente en su mente. De todas formas, mentalmente resaltó la necesidad de más personal. Era un infierno gestionar a tanta gente solo ellos dos. Pero de alguna manera lo lograron. Al final del día, su sala de la furia había recibido casi 50 visitas. Tisone había recibido muchísimas críticas positivas. La limpieza que les esperaba iba a ser un auténtico fastidio, pero cuando tuvieron que hacer el cobro diario, una oleada de energía ilimitada, como si fuera Viagra, pareció correr por sus venas. 300.000 yenes. Aproximadamente $2.000. Sí, no era una cantidad desorbitada, ni mucho menos, pero la sala de la furia seguía siendo una idea novedosa, así que cualquier cosa que superara el precio de 0 se recibía con los brazos abiertos. Saya se desplomó sobre el mostrador mientras Tisone contaba sus ganancias del día. Buen trabajo, Saya. No puedo prescindir de tu linda cara. Sin duda ayudas a aumentar la asistencia. Saya se giró para mirarlo con ojos cansados. Gracias por los halagos vanos. ¿Cuántas veces más tienes que llamarme linda antes de callarte? Gimió. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Tisone. Saya se quedó atónita. ¿Por qué sonríes? Deja de sonreír. Se encogió. Bien. Puso los ojos en blanco ante su dramática respuesta. Mai, inesperadamente, no se había ido todavía. Se sentó junto a Tisone, observándolo con curiosidad mientras garabateaba en un papel. Él la miró. ¿Por qué sigues aquí? No es que me importe. Saya también se giró para mirar a Mai. Mai se encogió de hombros. Me gustaría invertir en esa idea tuya. ¿Eh? Tanto Saya como Tisone solo pudieron responder estúpidamente. Su sonrisa se volvió críptica, como si estuviera jugando con ellos. No sé. Me gusta la idea. Siento que esto podría ayudar a muchas personas a sobrellevar su síndrome. Tisone sabía a dónde quería llegar, aunque Saya seguía sin tener ni idea. No es una solución perfecta, y ese tipo de problema no se soluciona golpeando una pared y rompiendo cristales. Es más bien un alivio temporal.
Tendrás que volver cuando todo se agrave. Se encogió de hombros de nuevo. Quizás, pero no hay nada de malo en intentarlo o echar una mano. Quizás funcione, quizás no, pero me siento mejor después de usarlo. Ah, sí. Te veías bastante excitado cuando saliste. Rió Tisone, volviendo la mirada al periódico. Recibió una mirada dura de ambas chicas. Oh, él sabía que había dicho algo muy malo, pero mientras él tenía que contenerse de Saya, Mai, por desgracia, no tenía esa protección. Échale la culpa al sistema legal o a quien sea. Se frotó las manos como un mosquito al terminar de amontonar los yenes en un sobre. Aquí empieza mi aventura de magnate rico. Justo cuando pensó que obtendría algo de paz mental, Saya habló en voz alta. No. Tisone y Mai la miraron. Disculpe. Dije que no. No necesitamos tu dinero ni tu ayuda. Saya se levantó, con las manos en la cintura. ¿Quién te crees que eres para salir de la nada e intentar involucrarte en lo que claramente es fruto de nuestro trabajo? Trabajamos duro para esto. ¿Ahora solo quieres ser parte de esto? ¿Qué? ¿Crees que nos faltan fondos para mantener esto en marcha? No dije eso. Mai abrió mucho los ojos y, como era de esperar, se mordió la lengua. ¿Por qué demonios dices esto? Solo quería interrumpir. Saya no perdió el ritmo. ¿Qué? Apareciste de la nada. Y ahora, solo porque tienes tu pequeño estatus de celebridad que vale la pena ahora mismo, ¿crees que puedes formar parte de nuestro equipo y disfrutar de nuestro éxito? Se rió. Así que, sí, lo siento, para nada, por estar un poco enojada contigo. Mai pareció sorprendida y ofendida. Sin embargo, no perdió la compostura. ¿En serio crees que voy a qué? ¿Aprovecharme de ustedes dos? ¿A atribuirme su trabajo? Su voz era fría, con un toque de firmeza, la que solía reservar para lidiar con paparazzi indeseados o fans entrometidos. Saya se cruzó de brazos, con un puchero de indignación en el rostro. ¿Qué más podría pasar? Entras aquí como un salvador, fingiendo saberlo todo. No necesitamos a ninguna superestrella para que nos veamos legítimas. Podemos con esto solas. Tisone suspiró, masajeándose las sienes. Sabía que Saya tenía tendencia a ser, bueno, apasionada, sobre todo cuando se trataba de defender su territorio. Pero no esperaba semejante furia por algo tan trivial como una posible inversión. Bueno, ustedes dos, empezó, intentando calmar la situación. Tranquilicémonos, ¿vale? Mai solo se ofrecía a ayudar. ¿Ayuda? ¿Con qué, exactamente? Espetó Saya, con la mirada fija en Mai. ¿La limpieza? ¿La publicidad? Ya lo tenemos cubierto. No estamos desesperados por conseguir el apoyo de algún famoso. La discusión derivó en una ronda de peleas de ida y vuelta que le recordó a las viejas tías de su familia en la tierra, discutiendo por un trozo de barbacoa en una fiesta de Navidad. En otras palabras, un escenario aburrido e irritante que no tendría problema en ignorar si su compañero de trabajo y su amigo no fueran los dos participantes principales. Mai estaba a punto de responder bruscamente, pero Tisone se levantó. Ya basta. Su voz era un poco más alta de lo habitual, y junto con su altura, inmediatamente captó su atención. Ha sido un día ajetreado. Estoy cansado. Seguro que tú también lo estás, Saya. Y tú también, Mai, desde que te volviste loca ahí dentro. Lo único que quiero ahora mismo es irme a la cama y quedarme dormida durante 4 horas. Sí, 4 malditas horas antes de tener que levantarme o no terminaré nada. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Saya y Mai se miraron un momento. Ninguna dijo nada. Saya, por favor, comprende que la ayuda de Mai podría ser invaluable. Es crucial. No hasta el punto de que no podamos sobrevivir sin ella, pero podría facilitar las cosas. Mucho. Y, honestamente, creo que disfrutarías trabajando con ella, si tan solo lo intentaras. Le lanzó una mirada significativa, de esas que siempre parecían atravesar la terquedad de Saya, aunque odiaba admitirlo. Nuevo amanecer capítulo 028. Saya suspiró, su mirada feroz se suavizó un poco al apartar la mirada, cruzándose de brazos a la defensiva. Fue una aceptación a regañadientes, y sinceramente, Tisone lo aceptó de maravilla. De acuerdo. Pero no creas que me rendiré y se lo entregaré todo. No soy una persona fácil de manipular, Tisone. Ni lo imaginaría, Saya. Eres una monada, ¿verdad? Rió entre dientes. Un sonido cansado que hizo que Saya no reaccionara con la agresividad que habría tenido de otro modo. Luego se volvió hacia Mai. Y Mai, sé que tienes buenas intenciones. Solo, intenta entender el punto de vista de Saya.
Este lugar es importante para ella, para nosotros. No solo por el dinero, sino porque es algo que construimos juntos. La mirada de Mai se suavizó al asentir, y su habitual desapego se transformó en algo más genuino. Lo entiendo. No quise pasarme de la raya. Solo pensé que tal vez esto podría ayudar a mucha gente y quería participar. Y te prometo, Saya, que no estoy aquí para robarle protagonismo a nadie. Extendió la mano a Saya. ¿Tregua? Saya miró la mano un momento, claramente luchando con su orgullo, antes de soltar un largo y dramático suspiro. Y definitivamente no fue porque Tisone la estuviera mirando fijamente. Bien, tregua. Tomó la mano de Mai con un apretón firme y breve, como si le preocupara que Mai intentara abrazarla o algo igual de espantoso. La tensión se disipó y, por un instante, los tres permanecieron allí en un silencio inusual y apacible, cada uno observando la desordenada sala de la furia. Tisone se desplomó en su asiento. Ya basta de drama por hoy. Aquí estoy, rezando para que mañana no haya telenovelas. Dicho esto, Mai. Si de verdad quieres ayudar, ¿por qué no trabajas aquí? ¿Trabajas aquí? Mai tenía una mirada perpleja en su rostro. Sí, como oficinista. No me malinterpretes, no lo harás todo tú solo. Estaremos aquí la mayor parte del tiempo. Y solo tienes que venir después de clase. Solo un par de horas, para ayudarnos en las horas punta. Tisone le dirigió a Mai una mirada intensa, provocando un rubor leve, casi imperceptible, en su piel clara. ¿De verdad intentas convencerme para que me convierta en cajera? Se burló. Asintió con entusiasmo, como si no fuera para tanto. Piensa en la experiencia. Y te pagaremos incluso más del salario mínimo. ¿Qué te parece? Los ojos de Tisone brillaban de esperanza, como si de verdad creyera que era una buena idea y no una simple medida desesperada para que alguien más lo ayudara en el taller. Prefería estar haciendo otras cosas, y tener una plantilla completa le daría la libertad de trabajar en ellas. Mai dudó. Por un lado, trabajar con estos dos probablemente sería un dolor de cabeza tremendo, sin mencionar que la idea de prestar algún tipo de servicio al cliente no le parecía nada atractiva. Pero al mismo tiempo, había un extraño atractivo en intentar algo tan mundano, tan real. Tal vez hacer un trabajo tan normal era lo que necesitaba. Finalmente, suspiró, pasándose una mano por su larga y sedosa cabellera antes de asentir al rostro esperanzado de Tisone. De acuerdo. Sé a dónde quieres llegar. Usas mi fama para impulsar tus ventas. Tisone se rió. Oye, aprovecharemos cualquier ventaja que podamos conseguir en esta industria. Y además ayuda a que seas una buena compañía. Saya refunfuñó por lo bajo. Sí, claro. Esperemos que la prensa no nos acose. Entonces sería un desperdicio total. Tisone puso los ojos en blanco juguetonamente ante las típicas quejas de Saya antes de volver su atención a Mai con una sonrisa genuina pero cansada. Estoy seguro de que te iría bien en un puesto más importante, pero eso es algo que tendremos que discutir más adelante. Por ahora, serías de gran ayuda trabajando como cajera. En cuanto nos expandamos y abramos más tiendas, podremos pasar a algo más desafiante y adecuado para ti. Espero que lo entiendas. No es que intente ser irrespetuosa ni menospreciar tus habilidades de ninguna manera. Mai suspiró, sin ofenderse en absoluto. Lo entiendo, Tisone. No te preocupes. No era que fuera a arrebatarles el mando ni nada por el estilo, simplemente no estaba acostumbrada a estar en esa posición. De hecho, se sentía un poco fuera de lugar. Saya intervino. Sí, es un proceso de aprendizaje para ti, señorita superestrella, así que abróchate el cinturón. Su voz era burlona, pero carecía de mordacidad, como si ella también hubiera aceptado la situación y estuviera pasando página. Todavía era una adolescente, pero al menos era capaz de actuar con madurez. Dicho esto, los tres empezaron a limpiar, creando una extraña camaradería mientras ordenaban el desorden dejado por sus clientes. Tisone y Saya discutían aquí y allá, pero sus palabras tenían un tono juguetón. Mai los observaba con una mirada suave, casi melancólica, y de vez en cuando intervenía con algún comentario sarcástico, encontrando su propio equilibrio en esa dinámica inusual. Y tenía que admitir que estaba deseando que llegara su nueva aventura. Quizás por fin encontraría un lugar al que pertenecer, o quizás no. Definitivamente iba a ser diferente, como mínimo. Después de terminar de limpiar y ordenar un poco, Tisone sonrió ampliamente cuando apagó el interruptor de la luz, convirtiendo su sala de furia en una oscuridad total. Él y sus compañeros salieron del lugar, lo que les valió un suspiro de alivio y un encogimiento de hombros. Ven. Ya no fue tan difícil, ¿verdad? Saya puso los ojos en blanco.
Habla por ti mismo, grandullón. Arqueó una ceja al oír sus palabras. Que Saya fuera tan delicada. El trío permaneció de pie bajo la tenue luz de las farolas. El aire de la tarde era fresco y puro, de esos que anunciaban el comienzo de una noche fría. Tisone se estiró, con los músculos doloridos tras una larga jornada de trabajo manual, un dolor satisfactorio que denotaba trabajo duro. Un trabajo duro diferente. Era placentero, estar tan cansado sabiendo que estaba asegurando un futuro estable y próspero para él y para cualquiera que estuviera a su lado. De hecho, pensarlo lo llenó de energía. Tanto que dudó que pudiera dormir tanto esa noche. Saya bostezó. Su pequeña figura parecía aún más pequeña bajo la luz sombría. Mai se mantuvo un poco apartada, con una leve sonrisa en los labios, mientras observaba el edificio detrás de ellos, con una sensación de logro en los ojos. Había ayudado hoy, aunque fuera poco. Y se sentía orgullosa de sí misma por una vez. Mai-san, ya que te han contratado, empezó Saya a comillas. Y somos un negocio legítimo, al menos según este idiota. Miró brevemente a un Tisone con aspecto inocente. Tendremos que redactar un contrato que se ajuste a tu puesto, por no hablar de proporcionarte un uniforme adecuado. Por mucho que odie todo esto, es importante. Los ojos de Saya brillaron con un fuego interior, y su postura se enderezó, volviéndose más imponente de lo que su pequeña figura sugería. Tisone asintió. Tenemos mucho trabajo por delante y no podemos arriesgarnos a tener problemas legales ni administrativos. Sobre todo con alguien del estatus de Mai. Un paso en falso y estaremos hasta el cuello de gastos legales. Suspiró. Veré qué puedo hacer con el uniforme. Tendré que quede genial, pero también profesional. Qué ganas de verte usarlo. Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa, lo que hizo que Mai se sonrojara y entrecerrara los ojos. La palabra pervertido estaba en la punta de su lengua, pero se contuvo. Confío en que no lo harás demasiado escandaloso, dijo en cambio, arqueando una ceja con escepticismo. Al fin y al cabo, somos un negocio legítimo, como bien señaló Saya. Tisone rió, una risa potente que resonó por la tranquila calle, atrayendo incluso la mirada de Saya. Tranquila, no dejaré que te pongas nada que te avergüence demasiado. Operamos una sala de la ira, no un cabaret. Y no me atrevería a faltarte al respeto de esa manera, conejita. Bien. Respondió Mai con un suspiro, suavizándose. Más te vale que así sea, o tendré que demandarte, viejo pervertido. Había un dejo de picardía en su voz, aunque sus palabras eran cortantes. Y deja de llamarme conejita. ¡Ay! ¡Qué duro! Tisone rió entre dientes, imperturbable ante su amenaza. Se giró hacia Saya, que observaba el intercambio con una mezcla de fastidio y curiosidad, y le guiñó un ojo juguetón, lo que solo acentuó su ceño fruncido. No le des demasiadas vueltas, Saya. La señorita conejita está de mal humor. Dejémosla en paz. Lamentablemente, Saya pensó demasiado en ello. Mai estaba inesperadamente cerca de ese gran tonto, y por más que Saya intentó actuar de manera lógica y razonable, se encontró incapaz de contener la oleada de animosidad que desarrolló hacia la chica mayor. Maldito seas, Tisone. Yankee estúpido y cabezón. Grrr. Saya resopló y salió disparada. Me voy a casa. Ahí va, y además está de mal humor. Tisone negó con la cabeza, mientras Mai no pudo evitar mirar a su amiga larga y profundamente. Nuevo amanecer capítulo 029. ¿A qué sabe el éxito? ¿Cigarrillos, alcohol y un par de pechos cálidos y acogedores? ¿O es algo completamente distinto? Como el aroma a dinero recién impreso, aún caliente, y la sensación de deslizarse entre los dedos. ¿Quién carajo lo sabe? Aún así, Tisone tenía ganas de reír. ¿Por qué te ríes como un drogadicto? Dijo Saya con cautela. Estaba de pie junto a él en la azotea de un edificio altísimo. ¿En serio tenías que subir hasta aquí para ver la ciudad y hacerte el petulante? ¿En serio, qué demonios? Tisone la miró y se rió. Se llama ser un magnate. Y además, no estoy siendo presumido. Simplemente soy feliz. Suspiró. ¿Sabes, Saya? Hay muchas cosas que quiero hacer y lograr antes de morir. Ella se burló y cruzó los brazos. Su cabello rosa ondeaba al viento. ¿Qué? ¿Quieres ser el dueño del mundo o algo así? Tisone meneó la cabeza, todavía sonriendo. Quiero tener un pedacito de ella. Sus ojos negros brillaban mientras veía cómo el sol salía lentamente por el horizonte. El cielo se tornó azul, rosa y rojo. Era hermoso. Sí, quería un pedazo. Un pedazo grande.
Lo poco que podía ver de Tokonosu desde su perspectiva, todos los edificios altos, los autos y la gente, le llenaban el corazón de emoción. Su sueño siempre había sido triunfar, desde pequeño. Un niño pobre. Seguía en ese camino. No estaba seguro de a dónde lo llevaría, pero se alegraba de estar llegando a alguna parte, de que su esfuerzo valiera la pena, aunque fuera solo un poco. Sabía que si fracasaba, la siguiente opción sería la vencida. Y así sucesivamente. Hasta convertirse en algo grande. Alguien que podía alzarse con orgullo, mirar el mundo desde la cima y proclamarse rey. El sistema está amañado. ¿Pero y qué? Todo se reduce a cuánto esfuerzo pueda dedicarle y cuánto recibiré a cambio. Se giró y miró a Saya, que estaba allí con una linda inclinación de cabeza. Y si lo logro, será lo más dulce del mundo. Así que sí, puede que me ría un poco cuando suceda, porque me sentiré como el mejor. Saya puso los ojos en blanco. Eres un idiota, murmuró con una sonrisa divertida en su rostro. Vamos, admítelo, ¿te gusta este idiota?, bromeó Tisone. Saya resopló, poniendo los ojos en blanco otra vez. Como si. Tisone rió entre dientes, inclinándose sobre la barandilla para observar mejor las calles. Los coches tocaban la bocina y la gente corría de un lado a otro, sus voces y pasos creaban un zumbido constante que se elevaba para recibirlo. El viento le alborotaba el pelo, trayendo consigo el aroma de la ciudad. Gases de escape, comida de los vendedores ambulantes y un toque de algo innombrable. Así es como se siente estar vivo, murmuró, más para sí mismo que para Saya. Saya lo miró de reojo. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Tisone se giró para mirarla, con una sonrisa torcida en el rostro. Significa que tengo algo que perder. Y que me aspen si dejo que algo me lo quite. Saya se quedó en silencio por un momento. Entonces, ¿qué hacemos ahora, señor magnate? Tisone rió entre dientes. Seguimos construyendo sobre esto, por supuesto. Arqueó una ceja, sin mostrarse impresionada. ¿En serio? ¿Ese es tu gran plan? ¿Seguir adelante como si estuviéramos en una cinta de correr? No, 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 Saya. Agitó la mano, como si le disgustaran las palabras que salían de su boca. No se trata solo de avanzar. Se trata de evolucionar, crecer, adaptarse, expandirse. Ella lo miró con un brillo en sus ojos naranjas. Ya veo, ¿quieres abrir en más lugares? Tisone pensó un momento. Sí, quizás sea demasiado pronto, pero deberíamos considerar abrir en otras ubicaciones. Franquiciar nuestro modelo de negocio, por así decirlo. No podemos estancarnos, Saya. Piénsalo así. Ahora mismo, somos los únicos en la ciudad con lo que ofrecemos. Pero ¿qué pasa cuando alguien más presenta una idea mejor y más innovadora? Señaló hacia la bulliciosa ciudad que se extendía a sus pies. Siempre habrá alguien que quiera superarte, que quiera apropiarse de lo que tienes. No podemos dormirnos en los laureles. Saya frunció el ceño. Pero eso requiere capital, y mucho. Capital del que no disponemos ahora mismo. Es arriesgado, sobre todo cuando apenas estamos empezando. Él asintió, reconociendo su preocupación. Cierto, cierto. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para tomar riesgos calculados, para pensar con originalidad. Si no, nos convertiremos en uno de esos negocios comunes y corrientes y olvidables. Ella suspiró. Tienes razón, pero tenemos que ser inteligentes. Necesitamos un plan. Tisone sonrió, dándole una palmadita a Saya en el hombro. Y es precisamente por eso que te tengo aquí conmigo, señorita. Para ayudarme a pensar precisamente en eso. Saya apartó la mirada. Odiaba ese apodo. Pero aún así, Tisone no iba a ceder. No iba a renunciar a ello. Era una costumbre suya. Lo dejó pasar y suspiró. Investigaré. Veré si podemos expandirnos, pero no te sorprendas si te digo que es imposible. Él asintió. Me parece bien. Confío en tu criterio, Saya. Le guiñó un ojo, y ella se burló. Miró al cielo y vio una bandada de pájaros sobrevolando, sus siluetas oscuras recortadas contra el atardecer. Una suave brisa le alborotó el pelo rosa y respiró hondo. Dime. ¿Sobre Mai es realmente necesaria su presencia? Si se tratara de cualquier otra persona que no fuera Tisone, habría armado un escándalo, pero con él, simplemente no podía. Había una extraña dinámica de poder entre ellos. Parecían iguales, pero ella siempre sentía que él la estaba manipulando. Quizás un poco engañada, quizás. Aunque no estaba del todo segura. Por extraño que parezca, esto no le repugnaba. Arqueó una ceja con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas?
Se encogió de hombros. Solo me preguntaba si su fama realmente aporta algo. Tisone tarareó. Sabes que sí. Aclaró. No tiene por qué gustarte, Saya. Pero también es mi amiga, así que espero que trabajen juntas sin problemas. No está aquí para jugar. No es de esas personas. No necesita fama ni dinero. Supongo que lo hace por una causa humanitaria. No es que Saya supiera nada al respecto. Pero no era como si pudiera decírselo a la cara. Saya asintió, comprendiendo el punto. De acuerdo. Pero si hace algo sospechoso. Ella no lo hará. Entonces no tendremos problemas. Trabajaré con ella, aunque no me guste especialmente. Mientras ella se esfuerce, nos llevaremos bastante bien. Tisone rió entre dientes y le dio otra palmadita en el hombro. Ese es el espíritu. Ella puso los ojos en blanco. Sí, sí. Se rió entre dientes. Vamos, volvamos. Tenemos mucho trabajo por delante y quiero empezar ya mismo. Saya suspiró y lo siguió. Tisone apenas contaba los días. Como Mai prometió, les ayudó a promocionar la Sala de la Furia en redes sociales. Saya también había contactado con posibles inversores y estaba ocupada recaudando fondos suficientes para expandir su negocio. En cuanto a la Sala de la Furia, iba de maravilla. Un flujo constante de clientes seguía llegando a diario, y Tisone estaba encantado con las ganancias que obtenían. Cada día, la Sala de la Furia se hacía un poco más famosa, sobre todo con la participación de Saya y Mai. Al fin y al cabo, eran bastante conocidas. Una era una celebridad, la otra, hija única de un político influyente. Tisone, quien quedó atrapado en medio de todo, también estaba bajo un intenso escrutinio. Incluso aparecieron en varios artículos y revistas en línea. Algunos elogiaron su modelo de negocio como una forma nueva y emocionante de aliviar el estrés y la frustración. Otros lo criticaron como una forma de vandalismo exaltado, una glorificación de la destrucción. Pero independientemente de la opinión, no podían negar que su negocio era un éxito. Derra Jerome había tocado la fibra sensible del trabajador promedio y del estudiante de secundaria. La gente venía de todas partes para experimentar la catarsis que ofrecía la Sala de la Ira. El éxito fue tan rotundo que tuvieron que contratar más personal para gestionar la creciente demanda. Saya había estado ocupada y Mai trabajaba a tiempo parcial. Ahora que lo pensaba, se suponía que el propio Tisone también empezaría pronto la universidad. Y, sinceramente, ni siquiera sabía si podría asistir. Nota del autor. Si te gusta la historia y quieres leerla antes o apoyar mi trabajo, puedes contactarme en p@treon.com/lordcampione. Pero no te preocupes, todos los capítulos se publicarán pronto. El solo hecho de estar aquí y leer significa muchísimo para mí. Gracias por tu tiempo y apoyo. Nuevo amanecer capítulo 030. Ahora que la Sala de la Furia despegó y se contrató personal nuevo para administrar el lugar durante su ausencia, Tisone contaba con mucho más tiempo libre. Saya era experta en la parte administrativa del negocio, y Mai era un gran reclamo publicitario que atraía a clientes a diestro y siniestro. Todo lo que Tisone tenía que hacer era aparecer una o dos veces para asegurarse de que todo iba bien. Con eso resuelto, por fin pudo dedicar parte de su recién adquirido tiempo libre a mejorar. La lista era la siguiente. 1. Gimnasio. 2. Puntería. 3. Autodefensa. En lugar de comprar coches y ropa de lujo, lo invertiría todo en sí mismo. Tenía que abandonar la mentalidad de nuevo rico, ya que todo no valdría nada en 2 años. Claro que siempre existía la posibilidad de que, en lugar de zombies, salieran de la tierra unicornios que lanzaran rayos de arcoíris. Pero eso era improbable. Prefería ser precavido. Por lo tanto, era mejor invertir su dinero en prepararse para el peor escenario. Incluso en el mejor de los casos, no sería descabellado suponer que, si no aparecían zombies, ocurriría algo similar. Este mundo estaba maldito, y sucedería. De una forma u otra, todo se derrumbaría. Tenía que estar preparado, incluso si eso significaba tener que soportar todo tipo de dolor. Saya estaba frustrada, y eso era decirlo suavemente. El crecimiento de su negocio iba según lo previsto, y, inesperadamente, encontró una sorprendente satisfacción tras toda esa cuidadosa planificación, análisis de números y equilibrio financiero. No, lo que la frustraba era Tisone, su compañero. Aunque intercambiaban mensajes sobre posibles ubicaciones para abrir otra tienda, rara vez se veían en persona. El idiota siempre estaba ocupado con su entrenamiento.
Ni siquiera era como si hubiera abandonado la sala de la furia, pues sus empleados le dijeron explícitamente que se dejaba caer con frecuencia para supervisar las operaciones, pero su estancia nunca era lo suficientemente larga como para que ella lo viera. Y cuando ella le envió un mensaje, sus respuestas fueron breves. Estoy en el campo de tiro. Pasando el día en el gimnasio. O simplemente, entrenando. ¿En serio? A veces, se lo imaginaba todo sudado, sin camisa y con los músculos ondulando bajo el sol. No, definitivamente no fantaseaba con ese idiota. Ni hablar. Ni hablar. Solo extrañaba ver su cara de tonto de vez en cuando. Sin mencionar que deberían estar pensando cómo seguir adelante con la expansión del negocio. Pero extrañaba un poco el intercambio verbal con Tisone, sus intercambios de bromas mientras trabajaban, con sus comentarios casuales pero ingeniosos. Bueno, no podía admitir sin más que disfrutaba pasar tiempo con él. Sin importar sus sentimientos, fueran reales o no, probablemente disfrutaría burlándose de ella. ¿Cómo me extrañaste, Saya? Y mostraría su fuerza, como si alguna vez fuera a caer en algo tan superficial y arrogante. Fueran reales o no, probablemente disfrutaría burlándose de ella. ¿Cómo, me extrañaste, Saya? Y mostraría sus músculos, como si alguna vez fuera a caer en algo tan superficial y arrogante. ¿Qué pasaba con los chicos y las flexiones? Saya apretó los dientes con fastidio y su rostro se calentó ante el mero pensamiento de ello. ¿De qué sirve contratar empleados para gestionar nuestra tienda insignia si estás ocupado haciéndote el héroe en otro sitio? Se supone que eres mi socio, cavernícola estúpido. Empleados de G para gestionar nuestra tienda insignia si estás ocupado haciéndote el héroe en otro sitio. Se supone que eres mi compañero, cavernícola estúpido. Saya tiró su teléfono a la cama. Resoplando de irritación, se levantó de la silla y empezó a pasearse por la habitación, intentando calmarse. Qué estúpido Tisone. Haciéndola preocuparse tanto. Puaj. Su mente vagó por todos los lugares que frecuentaba. Campos de tiro, gimnasios, etc. Si tan solo fuera un poco más perezoso o más propenso a las fiestas o a gastar dinero, tal vez ella no estaría tan ansiosa. Al menos así se quedaría quieto y sería más fácil contactarlo. Maldita sea todo. Se vistió a toda prisa. Decidió visitar todos los posibles lugares donde podría estar. Pensó en ir primero a su casa, pero no sabía dónde vivía, así que tenía que averiguar dónde podría estar en ese momento. Seguramente, acabaría encontrándolo. Decidió visitar todos los posibles lugares donde podría estar. Pensó en visitar su casa primero, pero no sabía dónde vivía, así que tenía que averiguar dónde podría estar en ese momento. Seguramente, algún día lo encontraría. La verá venir, le guste o no. El aire se llenó con el sonido de disparos que resonaban en rápida sucesión. En un anodino campo de tiro a las afueras de la ciudad, Tisone se erguía erguido y seguro, con una postura relajada pero concentrada. Su mirada penetrante escrutaba las dianas de papel alineadas ante él. Tenía una pistola en la mano, una Glock 17. Un arma sencilla y eficaz. Fácil de usar, precisa y con poco retroceso. En otras palabras, perfecta para quien quisiera familiarizarse con una pistola de forma rápida y sencilla. No era precisamente su primera vez disparando un arma, pero hacerlo por práctica y por instinto de supervivencia eran dos cosas distintas. Necesitaba asegurarse de que su puntería fuera lo más precisa y firme posible. Su agarre era firme, pero sus manos estaban relajadas, sus dedos rozando ligeramente el gatillo, con la mirada fija en los objetivos. Su postura era amplia y equilibrada. Su respiración era regular. Concéntrate, Ti. Tranquilo. Respira. Se susurró a sí mismo. Sin más dramatismo, su dedo apretó el gatillo. La Glock ladró 1, 2, 3 veces, escupiendo plomo caliente al blanco. Cuando Tisone vio el blanco destrozado, suspiró consternado. 3 disparos, 3 impactos. Pero ninguno acertó donde pretendía. Si eso era un zombie, seguiría vivo y arrastrándose hacia él. Tenía que hacerlo mejor. Maldita sea. Otra vez. Recargó la pistola. El olor a pólvora le inundó la nariz al introducir un cargador nuevo. Cargó una bala y levantó el brazo. Entrecerró los ojos, tensó el dedo y la Glock volvió a ladrar. El disparo impactó en el papel, pero apenas rozó el brazo del objetivo. Tisone apretó el gatillo 2 veces más en rápida sucesión. Un disparo afortunado impactó la bala en el estómago, mientras que el otro desgastó los bordes del papel. Disparó 3 tiros más. Uno le atravesó la pierna. El otro le rozó el costado. El tercero falló por completo. Maldita sea. Oye, amigo. Baja la voz.
Gritó un hombre mayor, probablemente el dueño del campo de tiro, desde el puesto de al lado. Miró a Tisone con enfado. Ya es bastante malo que malgastes tus balas. No tienes por qué gritar también. Tisone gruñó y bajó el arma. Lo siento, murmuró, luego extrajo el cargador y lo dejó en el banco frente a él. Se quitó las orejeras, se frotó las orejas y cerró los ojos un momento, respirando profundamente. El anciano murmuró algunas cosas más antes de acercarse, cojeando ligeramente. Eres un tirador pésimo, observó. Además, estás sujetando el arma como un martillo, no como una pistola. Sujeta la empuñadura con firmeza, pero no demasiado. No bloquees las muñecas, manténlas sueltas y flexibles. El anciano hizo como si sujetara un arma y Tisone la recogió e hizo lo que le indicaban. Sí, así. Continuó. Y no olvides la postura. Mantén el cuerpo relajado, las piernas separadas y el centro de gravedad bajo. Quieres absorber el retroceso, no que te derrumbe. Miró a Tisone con una mirada evaluadora. ¿Lo tienes? Sí, creo que lo entiendo, respondió Tisone. ¿Eres instructor? El anciano rió entre dientes. Algo así. Extendió la mano. Me llamo Hiro, por cierto. Llevo años viniendo a este campo. He visto a mucha gente como tú. Tisone se tomó un momento para observar las manos extendidas. ¿Acaso los japoneses no hacían reverencias casi siempre? Quizás percibiendo su intensa mirada, Hiro explicó. Eres extranjero, ¿verdad? Ni hablar de ser japonés. No se saludan así. Sí, sí. Tisone le tomó la mano y se la estrechó. Gracias, Hiro. Soy Tisone. Agradezco los consejos. Señaló la Glock en el banco. Siempre me han fascinado las armas de fuego. Y quería aprender a usarlas correctamente. No es como en las películas o los videojuegos, ¿verdad? Hiro le dio una palmadita en el hombro y suspiró. No, chico, no lo es. Pero ya le cogerás el truco. Practica, practica, practica. Señaló las dianas en la pared. ¿Ves cómo tus disparos están dispersos? Es porque no estás apuntando bien. Tienes que concentrarte en el punto de mira, no en el objetivo. Dio unos golpecitos al punto de mira de la Glock, una pequeña hoja de metal que sobresalía del cañón. Esto es lo más importante del arma. Es lo único que debes mirar al disparar. Tisone volvió a levantar el arma y miró por la mira. El anciano tenía razón. Era mucho más fácil enfocar la pequeña hoja de metal que el objetivo completo. Se puso las orejeras y volvió a sujetar el arma. Intentó relajar los brazos, hombros y muñecas. Se estabilizó y apuntó. Concéntrate en el punto de mira. No te apresures. Dispara cuando estés listo, le indicó Hiro. Bien. Él apretó el gatillo. Bang. 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 Tisone bajó la mirada y sonrió. Había dado en el blanco 3 veces seguidas y se acercaba cada vez más al centro. Su puntería seguía siendo un poco torpe, pero al menos ahora era más consistente. No está mal, chico. El anciano asintió. Sigue así, tarde o temprano lo conseguirás. Pero hay que dedicarle tiempo, ¿de acuerdo? Gracias, amigo, respondió Tisone con los ojos brillantes. Te debo una. Hiro se encogió de hombros. No hace falta que me agradezcas, solo invítame a un trago algún día. Se rió entre dientes, alejándose cojeando de él y volviendo a su puesto. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Nuevo amanecer capítulo 031. Tisone tenía la extraña sensación de que acababa de descubrir un punto clave de la trama. Quizás era porque sabía que, en esencia, este mundo era de anime, y conocer a ese anciano parecía demasiado oportuno, como si formara parte de la trama. Pero el hombre era real. De carne y hueso. Era claramente un personaje con una historia de fondo. La cojera lo dejaba claro. Quizás era un policía retirado o un soldado veterano. Quizás incluso un asesino o algún superhombre criminal de algún anime que nunca había visto. ¿Quién lo diría? Solo sabía que, si hubiera sido cualquier otra persona, simplemente se habría encogido de hombros y se habría marchado. Y quizá fuera lo más inteligente, pero cuando había ido Tisone a lo seguro. Además, ser amable y generoso era un buen karma. En cualquier caso, Tisone no dudó. No era su estilo. Disculpe, empezó educadamente. Hiro se giró hacia él, arqueando una ceja. No quiero interrumpir su tiempo libre, señor. Pero si le ofreciera dinero, ¿le importaría enseñarme? Parece ser muy bueno, y necesito toda la ayuda posible, que es muchísima. Terminó con una risa amarga. Hiro lo miró con una expresión de incredulidad y curiosidad, y finalmente se rió. ¿En serio le estás pidiendo a un extraño como yo que te enseñe?
¿No sabes que así es como te matan? Tisone sonrió inocentemente. ¿Va a matarme, señor? Punto. Claro que no, ¿verdad? Además, eres una persona honesta. Podrías haber fingido no verme ni oírme. En cambio, viniste a ayudarme. Su sonrisa se ensanchó. Creo que tengo buen ojo para la gente. Al ser un mundo de anime, los villanos deberían ser fácilmente reconocibles. Probablemente se vestirían como señores del borde y tendrían un peinado de lo más raro, como si acabaran de escapar de una secta de cómo ser un incel básico. Pero ese anciano parecía normal, tan común como un abuelo. De hecho, Tisone podría derribarlo fácilmente si resultaba ser algún tipo de asesino en serie o algo así. El anciano lo miró fijamente, en silencio, como si fuera una extraña criatura del espacio exterior. Tienes agallas de acero, te lo concedo. Sonrió y negó con la cabeza, con su pelo gris ondeando al viento. Bien, me tienes. Pero tendrás que pagarme por mi tiempo. Eso no será un problema. ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que es apropiado? La voz de Hiro tenía un matiz juguetón, como la de un abuelo que se burla de un niño. Pero Tisone no era un niño. 5.000 yenes al día. Demasiado bajo, muchacho, dijo Hiro con un bufido. 10K entonces. Mejor así. Tengo cuentas que pagar. Los ojos del anciano se iluminaron de alegría, y su piel arrugada se arrugó aún más. Se frotó las manos con anticipación. Tengo libre toda la tarde. Entrenaremos hasta que llegue la hora de ir a casa, a menos que me aburra contigo o viceversa. Tisone se encogió de hombros. Sabía que le iba a costar caro, y no era que no tuviera dinero para gastar. Pero aún así era mucho, y tenía que hacer que valiera la pena. Con suerte, el viejo resultaría ser un verdadero experto y no un estafador. Miró a Hiro. Está bien. Estoy de acuerdo. Genial. Hiro sonrió, aplaudiendo. Empecemos, ¿vale? Agarró a Tisone por el hombro y lo arrastró hasta el campo de tiro. Tisone lo siguió con una sonrisa. Parecía que iba a ser una buena inversión. Vaya, al menos eso esperaba. La lógica del anime dictaba que el hombre parecía un experto, y su edad y experiencia significaban que debía tener mucho que enseñar. No pudo evitar sentirse un poco emocionado. Este sería su primer maestro desde que llegó a este mundo. Y no le importaba gastar dinero en lecciones que le enseñaran una habilidad valiosa que le ayudaría a sobrevivir ante el inminente apocalipsis. Demonios, si valía la pena, pagaría lo que necesitara. Esto no era un juego estúpido. Muy bien, chaval. Hiro empezó a explicar mientras estaban en el campo de tiro, uno al lado del otro, con las manos del anciano apoyadas en los hombros de Tisone. Antes que nada, la postura. Es muy importante. No se trata solo de quedarse parado como un tonto y disparar. Se trata de equilibrio, posicionamiento y postura. Una postura correcta es necesaria en cualquier situación de combate. ¿Qué pasa si te encuentras en una situación en la que tienes que moverte? Muévete rápido, quiero decir, dijo Tisone, mirando a su instructor. Hiro frunció el ceño. ¿Por qué te encontrarías en una situación así? Sabes que esto es solo práctica de tiro, ¿verdad? No situaciones de vida o muerte. No estamos hablando de luchar contra terroristas ni de lo que sea que estén viendo en la tele, jóvenes. Refunfunó. Solo estás aprendiendo a disparar bien, no a ser un comando ni nada de eso. Cierto. Tisone asintió, pero luego continuó. Pero, digamos que quiero moverme mucho mientras disparo. Quizás en caso de defensa propia o en un tiroteo real. ¿Qué pasa entonces? ¿Es diferente la postura? El anciano gruñó. Bueno, supongo que se trata más de adaptarse a la situación que de una postura fija, dijo Hiro pensativo, mientras se acariciaba la barbilla. Por ejemplo, si tuviera que moverme, no me quedaría mucho tiempo parado. Correría, esquivando y agachándome. Así que no usaría la misma postura que uso al disparar desde una posición estática. Ah. Vale. Tiene sentido, reflexionó Tisone. ¿Qué más harías en semejante situación? Si, por ejemplo, alguien intentara dispararte. Ja. ¿Me preguntas cómo sobreviviría a un tiroteo con otro matón armado? Hiro rió disimuladamente y negó con la cabeza, con su pelo gris ondeando ligeramente. Probablemente intentaría esconderme detrás de algo, y si fuera imposible, correría. Quizás incluso saltaría por la ventana. El anciano esbozó una sonrisa irónica. Si no eres un profesional, deberías evitar meterte en ese tipo de situaciones desde el principio. Huye. Esa sería tu mejor opción. Tisone frunció el ceño y se rascó la nuca. Digamos que no es una opción.
Si te vieras obligado a enfrentarte a una situación así, ¿cómo sobrevivirías? ¿Qué debería hacer si me viera obligado a luchar contra varios oponentes en campo abierto? No deberías ponerte en esa situación, idiota. Refunfuñó Hiro, cruzándose de brazos. Si fuera más joven, quizá intentaría pillarlos por sorpresa. Dispararles antes de que me vieran venir. Pero no soy joven y no tengo la velocidad ni la resistencia para esas tácticas. El anciano hizo una pausa y su mirada se volvió distante, como si rememorara viejos recuerdos. Y si no pudiera pillarlos por sorpresa, intentaría flanquearlos desde una posición oculta. La sorpresa siempre es clave en un combate. Si no los pillas desprevenidos, te matarán. Tisone guardó silencio un momento. Digamos que estás luchando contra zombies. Y estás rodeado por una horda de ellos. Espera, sé que suena estúpido, pero es una idea que siempre he tenido, sé que no son reales, pero ¿y si tuvieras que luchar contra un montón de zombies? ¿Correrías y tratarías de esconderte? ¿En serio, chaval? Hiro le dirigió una mirada fría. Lo siento. Tisone sonrió disculpándose, rascándose la nuca. Pero, ¿quieres? Imagina lo que pienso un segundo, ¿quieres? Digamos, hipotéticamente, que hay cientos o miles. Imagina cadáveres sin mente, de movimientos lentos, que no mueren fácilmente y no sienten dolor. Solo los impulsa el hambre. Hiro arqueó una ceja y soltó una risita. Apocalipsis zombie, ¿eh? He visto suficientes películas para saber cómo acabaría. Se acarició la barbilla y suspiró. Vale, da igual. Puso los ojos en blanco y lo miró. Probablemente haría lo que la mayoría de la gente hace en las películas de zombies. Dispararles en la cabeza. Hizo un gesto de pistola con la mano, apuntando al techo y disparando. Supongo que son los mismos zombies de siempre que todos conocemos y amamos de las películas. Lentos, tontos y muertos. Correcto. Los clásicos. De esos que solo comen cerebros, sin cerebro. Tisone confirmó con un asentimiento. Sonrió. ¿Y cómo conseguías la máxima precisión al disparar? ¿Alguna técnica o truco específico? Bueno, primero que nada, apuntaría al centro de su cuerpo. La parte más grande del cuerpo. Si apuntas a la cabeza, es muy fácil fallar. Apunta al torso o a las piernas, que es la parte más grande del cuerpo. Ahí es donde impactarán tus balas con más frecuencia. Se encogió de hombros. Aunque, eso solo pasa en las películas. En realidad, si le disparas a alguien que intenta matarte, la precisión no es tan importante como simplemente darle en cualquier lugar que lo incapacite. Nuevo amanecer capítulo 032. Tisone asintió. Era un consejo muy acertado, pero no le decía qué hacer si estaba rodeado de muertos vivientes y no podía huir ni refugiarse. Y los no muertos eran implacables y no dejaban de perseguirte. ¿Qué más debería hacer en semejante situación? ¿Hay alguna estrategia específica que pueda usar para sobrevivir? Hiro se rascó la barbilla y su mirada se volvió distante una vez más. Me aseguraría de mantener la calma y concentrarme en la tarea. El pánico y el miedo son tus peores enemigos en un escenario así. Intentaría encontrar la salida más rápida de la zona de peligro y luego correría como un loco. El anciano hizo una pausa y luego rió entre dientes. Dicho esto, nunca te encontrarás ante este tipo de escenario irreal, chico. Deberías dejar de perder el tiempo con estas fantasías. Sí. Tisone asintió distraídamente. En fin, creo que deberíamos volver a la lección. Vamos, te enseñaré a sujetar la pistola correctamente. Hiro le dio una palmadita en el hombro a Tisone. Tisone, por otro lado, mantuvo una mirada pensativa durante toda la lección. Los mensajes de Saya y Mai llenaron el teléfono de Tisone. Una lluvia de mensajes preocupados y sospechosos. En realidad, no había desaparecido, como afirmaban con audacia. Tisone seguía visitando la sala de la furia, seguía estudiando, aprendiendo, entrenando. No fue fácil. No tenía tiempo libre para relajarse ni un momento, ver anime, jugar videojuegos o siquiera atender sus necesidades físicas. Pero, como dice el dicho, sin dolor no hay ganancia. Si no sintiera que su cuerpo y su mente estaban al borde del colapso, entonces sería demasiado fácil. Si fuera tan fácil vivir en un mundo ficticio donde eras un estudiante de secundaria promedio y los zombies no empezaban a comerse a todos a tu alrededor, ¿qué importancia tendría lo que hiciera? ¿Para qué molestarse? ¿Por qué no irse a casa, comer y dormir, esperando el fin? Eso era todo lo que iba a conseguir. Todo era inútil.
No quedaba nada por lo que luchar, ¿verdad? No. No. Había cosas por las que valía la pena luchar. Saya, sus padres, sus hermanos, sus amigos, su sueño. La idea de llegar a ser alguien, de poder llegar a la cima, con una gran sonrisa y la cabeza bien alta. Podría decirse a sí mismo que no había sido un desperdicio. Había vivido una vida plena, y no había sido un desperdicio de su existencia. No fue inútil. No fue un desperdicio. No fue en vano. Su vida, sus esfuerzos y sus metas. Solo necesitaba un poco más de tiempo para volverse más fuerte, para ser mejor y estaría listo para cualquier cosa. Así que, incluso cuando levantaba pesas, incluso cuando corría vueltas, cuando sus músculos se esforzaban y le dolían por el esfuerzo, incluso cuando no quería nada más que sentarse y relajarse durante el resto del día, no se detenía. Y cada noche, antes de acostarse, revisaba las ganancias de la sala de la furia. Tenían que estar en números negros, no solo para vivir cómodamente, sino también para poder invertir las ganancias y mantener el ciclo de expansión. El negocio iba muy bien y se estaban expandiendo gracias a los esfuerzos de Saya. No sabía de dónde sacaba la energía para hacerlo todo, pero de alguna manera logró mantener el ritmo agotador. Solo esperaba que pronto diera frutos. Saya era imparable cuando le daba buen uso a su ingenio. Era casi como si el universo quisiera que triunfara. No fue una gran sorpresa cuando finalmente rastreó la ubicación de Tisone basándose en fragmentos de información. Para empezar, sabía que Tisone no tenía coche. En el mejor de los casos, usaba una bicicleta. Eso significaba que tenía que frecuentar el mismo lugar, cerca de casa y de la sala de la furia. No se alejaría demasiado del centro de operaciones, ya que necesitaba estar allí para supervisarlo todo. Como resultado, logró identificar los lugares que frecuentaba. No fue una tarea tan difícil. Solo necesitaba revisar todos los gimnasios, campos de tiro, clases de defensa personal, etc., que había cerca. Le ayudó tener un grupo de mayordomos y criadas competentes a su servicio. Así que no tardó mucho en descubrir que había estado frecuentando el mismo gimnasio, el mismo campo de tiro y un par de estudios de defensa personal en las cercanías de su apartamento. Ella no podía entender por qué Tisone haría eso. Al fin y al cabo, tenían un negocio que gestionar. ¿Por qué perder tanto tiempo en la forma física y el entrenamiento? Claro, era admirable querer superarse y todo eso, pero ¿por qué hacerlo ahora, en un momento tan inoportuno y con tanta intensidad? Tisone no era un holgazán ni un vago que se descuidara en el peor momento. Saya lo conocía de sobra. Así que estaba un poco desconcertada, pero no preocupada. Quizás un poco recelosa. ¿Tenía a alguien a quien quisiera impresionar? Así que fue exactamente 1 hora y media de espera hasta que una impaciente Saya pudo ver a Tisone, quien salió pesadamente de un club de boxeo. Estaba claramente cansado y parecía haber recibido demasiados golpes. Tú. Le gritó Saya mientras corría. Se giró, su expresión era una mezcla de confusión y curiosidad. Ella caminó hacia él, con su cabello rosado fluyendo detrás de ella como una capa de fuego. ¿Dónde te habías metido? Gran imbécil. Maldita sea, de tan cerca casi no lo reconoció. Cuando intentó agarrarle el bíceps, retrocedió de inmediato, sintiendo la firmeza aterciopelada de sus músculos. Tisone le sonrió. Bueno, mira quién me encontró por fin. ¿Intentas evitarme o algo así? Preguntó Saya, con las manos en las caderas. O algo así. Pero no te estaba evitando en particular. Tisone se encogió de hombros con indiferencia, como si no hubiera pasado casi un mes sin verlos. Simplemente pensé que, ahora que he creado un negocio, me construiría a mí mismo. Suspiró, negando con la cabeza, exasperada. Bueno, te encontré. Ahora, volvamos. Tenemos trabajo que hacer. Y no intentes escabullirte. Estamos juntos en esto. Dio un paso al frente, dándole un codazo en el pecho. No puedes dejarme todo ese lío a mí. ¿Sabes lo frustrante que fue tener que atender tantas llamadas? ¿No se supone que yo también soy la jefa? ¿Por qué tú disfrutas haciendo lo tuyo mientras yo tengo que estar encerrada en una oficina todo el día, con hombres estúpidos, viejos y pervertidos menospreciándome por ser una niña pequeña? Sus palabras. Tisone parecía arrepentido. Resopló, quitándose la toalla del cuello y secándose con ella unas gotas de sudor que le resbalaban por la frente. Saya, desde luego, no las seguía. Mira, Saya, empezó. No intento escabullirme. Lo sabes. Ella asintió, resignada. Sí. Sí. Dijo. Pero aún así.
Es mucho trabajo gestionar una empresa en crecimiento y asegurarse de que los empleados hagan lo que se supone que deben hacer. Sin mencionar todo el tema financiero, que, por cierto, va de maravilla. Dijo, como una reflexión posterior. Él asintió, cruzándose de brazos y mirándola con seriedad. Lo sé, lo he estado vigilando. Has hecho un trabajo increíble, Saya. Gracias, y disculpa no haber hecho más, pero, esto. Lo necesito. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Fue todo lo que preguntó. No era como si supiera todo lo que pasaría dentro de 2 años. No lo entendería. Así que tuvo que inventar algo creíble, algo que solo él pudiera decir. Bueno, ¿cómo voy a encontrar una esposa guapa como tú si parezco un indigente? Punto. Un rubor se apoderó de su rostro tan rápido como desapareció, pero solo porque se giró con un bufido. Deja de decir esas cosas, idiota. ¿Quién querría casarse contigo? Vamos, la persuadió Tisone. Además, yo también he hecho mi tarea, así que no es que haya estado holgazaneando. Sabes que no soy de ese tipo, Saya. He trabajado tan duro para esto que no pienso detenerme aquí. Punto. Saya suspiró, pasándose una mano por su pelo rosa. Uf. Ya sé, cállate. Le dirigió una mirada feroz con sus ojos naranjas. En cuanto los encontró, se derritieron como chocolate. En fin, deberíamos volver. Tú también mandas. No quiero que desaparezcas en combate y me dejes sola. Estoy segura de que Mai también querrá verte, dijo, añadiendo una entonación extraña al pobre nombre de Mai. Arqueó ambas cejas. ¿O tengo que obligarte? Él se rió entre dientes, y ese sonido hizo que su corazón latiera más rápido por un momento. No te preocupes, petardo. Iré contigo. Le revolvió el pelo, lo que provocó que ella le apartara la mano, mucho más grande, con una mirada fulminante. Se rió de su reacción. Pero solo porque no puedo permitir que uno de esos viejos apestosos te robe. Nuevo amanecer capítulo 033. En los días siguientes, Mai notó un cambio gradual y sutil en el comportamiento y la apariencia de Tisone. No se trataba de un cambio radical como en algunos de esos mangas que había leído, donde el protagonista se transformaba de la noche a la mañana. En cambio, fue más parecido a una metamorfosis lenta y constante. Era como ver los pétalos de un capullo abrirse y florecer, el proceso de evolución ocurriendo ante sus ojos. Era un proceso orgánico de superación personal. Era un poco más alto, un poco más ancho, con rasgos más definidos. Ya no estaba encorvado, ni tenía el aire de quien siempre había llevado el peso del mundo sobre sus hombros. Y aún así, conservaba ese mismo brillo travieso en sus ojos oscuros y esa media sonrisa torcida. El mismo Tisone de siempre. Saya me contó de tus nuevos hábitos. Mai inició la conversación con el ceño ligeramente fruncido. Tisone asintió. He estado ocupado, es cierto, respondió con voz profunda y resonante. Era algo que debía hacer. Un cambio que sentía que debía hacer. Pero ya he tenido esta conversación con mi ceño y no quiero volver a dar explicaciones. Pero no es algo de lo que debas preocuparte. ¿Es cierto? Preguntó, ladeando la cabeza. ¿Y era tan urgente que requería toda tu atención, excluyendo todo lo demás? Por supuesto. Sonrió, y Mai notó fácilmente el brillo cansado en sus ojos, o los callos en sus manos. El idiota estaba sobrecargando su cuerpo, sobrepasando su mente. ¿Pero qué podía decirle en ese momento? No quería parecer sobreprotectora ni controladora. Solo deseaba saber por qué estaba tan desesperado por lograr lo que se proponía. Solo deseaba saber si podía ayudarlo en algo, o si tenía alguna razón para exigirse tanto. Entonces, eso es todo lo que quería preguntar. Suspiró, resignada a su enigmática respuesta. Solo ten cuidado. Siempre. Prometió. Entonces le tocó a él inclinar la cabeza. Estaban en la trastienda del Salón de la Furia, bebiendo agua de sus botellas. ¿Y bien, cómo van las cosas por tu lado, Mai? No hemos tenido muchas oportunidades de hablar últimamente. Ella asintió. Son tan buenos como cabría esperar, dada la situación actual. ¿Y eso qué significa? Significa, que mi vida está lejos de ser ideal. Mai suspiró, reclinándose en su asiento. Pero hago lo que puedo. Saldré de esto. De alguna manera. La miró con atención, fijándose en las sutiles señales de estrés que empezaban a manifestarse en sus rasgos y la caída de sus hombros. No era un tonto, y era difícil pasarlo por alto. Por mucho que me guste tu ayuda, creo que es hora de que vuelvas a ser el centro de atención, Mai.
Tienes unas letras realmente buenas entre manos. Podrías ser genial. No. Mejor. Mai hizo una pausa, con la respiración entrecortada. No era que no lo hubiera pensado, pero tenerlo así ante sus ojos lo hacía sentir demasiado real. Tampoco ayudaba que quien había dicho esas palabras hubiera sido nada menos que Tisone, en quien depositaba una gran confianza. Si hubiera sido otra persona, quizá lo habría ignorado. Pero viniendo de él, era como un peso en el pecho. Una responsabilidad. No lo sé, balbuceó. Mi madre estará allí, esperando, observando cada uno de mis movimientos. La mirada de Tisone se suavizó. No te digo que vayas en contra de tu familia ni que hagas nada drástico. Solo quiero saber qué crees que es mejor. Has trabajado duro en este trabajo, pero sé que tienes el corazón puesto en otra parte. No tengas miedo de dar el primer paso, de perseguir tus sueños. Hizo una pausa y luego añadió. Después de todo, todavía eres joven. Supongo, pero no es tan sencillo. Nunca lo es, Mai. Se quedaron en silencio un momento. Finalmente, ella habló. ¿Qué harías tú, Ti? Él se rió de esto y Mai no supo si sentirse insultada o divertida. Probablemente me escaparía, me cambiaría el nombre y viviría en la delincuencia, pero, así soy yo. Sus ojos brillaron de diversión mientras brindaba con su botella de agua. Brindo porque hayas tomado una mejor decisión que yo. Salud. Ja, ja. Eres un desastre, dijo Mai secamente. Aún así, se encontró inclinando su botella contra la de él. Él sonrió con suficiencia. Lo sé. Pero en serio, Tisone. Él inclinó la cabeza. ¿Qué? Mai observó su expresión relajada, la forma en que se recostaba en la silla como si no tuviera ninguna preocupación. Se preguntó cómo se sentiría. ¿Y si mi madre se entera? No quiero volver con ella, no cuando puedo hacer tanto bien en otros lugares. Tisone dio otro largo sorbo a su botella de agua, considerando su pregunta. Pero no tienes por qué hacerlo. A menos que tengas algún contrato que te prohíba hacer lo que quieras. Ya no eres una niña, Mai. Puedes tomar tus propias decisiones. Hizo una pausa. ¿A ti también te da miedo hacerlo? Las mejillas de Mai ardían de vergüenza, pero no se acobardó. Miró a Tisone a los ojos. No tengo miedo, declaró con firmeza. Bien. Entonces creo que vas por buen camino. Si quiere detenerte, primero tiene que encontrarte. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero, se encogió de hombros, como si fuera lo más sencillo del mundo. Si quieres llegar lejos, tendrás que hacer algunos sacrificios, Mai. Solo prepárate para perder algunas cosas por el camino. Lo haces parecer tan fácil. Se encogió de hombros, sonriendo. De todas formas, siempre tendrás mi ayuda, Mai. Así que ve a lo tuyo. Pero no te olvides de mí cuando seas una superestrella famosa. Mai puso los ojos en blanco. No lo haré. Gracias, Tisone. No hay problema, chico. Silencio. Tisone hizo un gesto de desdén con la mano. Ahora ve, conejito, ve y conviértete en lobo. Apoyó la barbilla en la mano. Y si alguna vez necesitas unas letras recién horneadas o un hombro para llorar, mi cama es muy cómoda por las noches. Siempre puedes pasarte por aquí. Punto punto punto. Para cuando Tisone empezó su curso universitario, su sala de la furia celebró su nueva apertura en una ciudad cercana. Mai, como era de esperar, tuvo que dejar de trabajar en la sala de la furia, donde muchos clientes lloraban lágrimas de cocodrilo y gritaban roncamente al cielo por la injusticia del universo. Se sintió algo melancólico al verla partir, después de todo, ella trajo una gran cantidad de clientes a su establecimiento, pero cuando ella se fue, el negocio ya se mantenía bien por sí solo. Todavía había muchos clientes, pero lo más importante es que sus números se mantuvieron constantes. En cuanto a la segunda ubicación, ubicada en un pequeño pueblo llamado Fujimi, tenía un diseño similar al original en Tokonosu, pero era un poco más espacioso y la decoración interior era ligeramente diferente. La principal diferencia era la ausencia de una Mai con traje de conejita que atrajera a la gente, así que estaba un poco menos concurrido, aunque el lugar seguía teniendo un flujo constante de clientes, tanto habituales como nuevos. Además, Saya supervisaba la construcción y la gestión. También se aseguraba de que el personal recibiera la formación adecuada y de que el lugar funcionara a la perfección. Hacía mucho más de lo que aparentaba, la verdad. Era una pena no poder pasar tanto tiempo como quisiera allí, pero así era. Tisone, por otro lado, se miraba fijamente en el espejo.
El joven moreno y de piel morena que le devolvía la mirada era muy distinto del tipo regordete y cansado que había sido hacía unos meses. Tenía la misma mirada penetrante e intimidante, pero ahora, enmarcada por los rasgos bien definidos de un hombre en plena forma física. Tenía que admitirlo, era un gran cambio. Su cuerpo ahora estaba esbelto y musculoso. Y, caramba. Estaba contento. Llevaba una camisa negra recién planchada debajo de un blazer. La camisa le ceñía el pecho, y el blazer y los pantalones le sentaban a la perfección. Todo el conjunto parecía elegante. Era una persona nueva, lista para conquistar el mundo, o al menos, Japón. Salió de casa con una bolsa en el hombro. Supongo que es hora de hacer nuevos amigos, reflexionó Tizone en voz alta. Sinceramente, ni siquiera le interesaba mucho, pero ser una persona sociable en la universidad era una forma eficaz de ampliar su red de contactos e influencia. En todo caso, necesitaba más gente en quien confiar. No estaría bien tener un grupo de idiotas a su alrededor durante una crisis. Y eso era lo que quería evitar a toda costa. Después de todo, las escuelas en el anime solían ser un buen lugar para encontrar aliados. Conocía gente nueva, se unía a clubes, rompía algún que otro corazón y, posiblemente, incluso se hacía de enemigos. Aún no estaba seguro de en qué categoría encajaría. Eso dependería de cómo jugara sus cartas. Ojalá pudiera encontrar gente con ideas afines que pudiera ayudarlo a construir algo grande en este mundo. Sería interesante, al menos. Nuevo amanecer capítulo 34. Tizone llegó a la universidad. Era un edificio antiguo con un campus amplio. El recinto estaba lleno de estudiantes y profesores paseando en diversas etapas de actividad. Lo primero que Tizone notó fue su tamaño. Este lugar debía ser más grande que su antigua escuela. ¡Guau! Había estado en algunas universidades grandes. Bueno, más bien, había pasado por delante de ellas, pero esta parecía particularmente grande. La arquitectura en general parecía bastante anticuada, pero elegante. Había muchas zonas verdes y el lugar tenía una bonita vista, con el sol brillando sobre todo como el comienzo de un episodio. De hecho, ahora que lo pensaba, su entrada podría considerarse el inicio de un episodio justo antes de que una pegadiza y colorida canción de apertura se apoderara de la pantalla. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Era un pensamiento agradable. Un poco cliché, pero aún así, agradable. El lugar se veía aún mejor cuando soplaba el viento. Tizone caminaba erguido entre la multitud de estudiantes. Pensó que estaría un poco nervioso, pero en cambio, se sentía extrañamente tranquilo. No era que tuviera que preocuparse por el acoso ni nada por el estilo, así que podía tomar las cosas a su propio ritmo. Las calificaciones eran opcionales. No estaba allí para estudiar, sino para ampliar su red social. Y tenía otra razón para hacerlo. Era para vigilar a cualquier personaje potencial que no perteneciera al universo de SOT. Ya había atrapado a Mai, una anomalía. Sería estúpido pensar que sería la única excepción cuando el mundo era tan vasto. Por lo tanto, estaría alerta. Sin embargo, su conocimiento del anime era limitado. Siempre existía la posibilidad de que se topara, o incluso se hiciera amigo, de alguien que no supiera que pertenecía a otro universo de anime. Una cosa era que fueran legalmente buenos, pero si resultaban ser la peor maldad del anime del que provenían, estaría en apuros. No iba a dejar que algo así pasara desapercibido. Imagina tener que lidiar con un Aizen político, o peor aún, con un light político. Entonces trataba de hacer tantas conexiones como fuera posible y reunir información, para que cuando se topara con un individuo así, pudiera tomar una decisión informada sobre sus intenciones y si involucrarse o no. Tizone entró. Y, al más puro estilo del anime, inmediatamente todos se fijaron en él. Bueno, no era que no hubieran visto a alguien de su tez, pero seguía siendo un extranjero en un mar de japoneses. La reacción no fue exagerada, solo miradas curiosas, susurros y murmullos. Tizone no les prestó atención. Oye, oye. ¿Quién es ese? No creo haberlo visto por aquí antes. Definitivamente es un estudiante transferido o algo así. No es japonés, eso seguro. ¿Un chico nuevo, eh? Me pregunto cómo será. Quizás sea de Europa, como Francia, quizá Alemania. O incluso de algún lugar de África. Parece que está en muy buena forma. Debe haber estado entrenando mucho. Tiene unos músculos enormes debajo de esa camisa. Apuesto a que es rico. Me pregunto si tiene novia. Parece un tipo genial. Me pregunto si estará soltero. Tizone sonrió con ironía. Parecía que los estudiantes de aquí eran bastante normales y corrientes.
Solo unos jóvenes adultos con preocupaciones normales y cotidianas. Era agradable ver que no todas las escuelas estaban llenas de gente especial. Les echó un vistazo rápido, preguntándose si reconocería a alguien, pero no. Nada todavía. Llegó al salón de clases y entró. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. Fue solo un instante, pero suficiente para que sintiera la atención de todos sobre él. Entró y se sentó al fondo. Su primer día en su nueva universidad. Universidad. Él. ¿En serio? ¿Quién lo hubiera pensado? Tisone decidió estudiar negocios y economía como especialidad. Pensó que tener cierta formación académica en esa área sería muy beneficioso. Pero de cualquier manera, a la larga le ayudaría. Le daría una mejor idea de lo que estaba haciendo. La primera clase transcurrió sin incidentes, pero no fue aburrida. Era solo lo básico. Economía 101. Era una introducción a los principios básicos, nada del otro mundo. Hablaban de la demanda, la oferta, el equilibrio y todo eso. De hecho, estaba bastante familiarizado con el tema, ya que había estudiado mucho por su cuenta antes de abrir su sala de la ira, así que simplemente escuchó al profesor sin interrumpir ni preguntar nada. Al terminar las clases, fue allí donde se produjo toda esa sociabilización tan desagradable. El resto de sus compañeros de primer año decidieron rodear su escritorio y entablar conversación. Hola. Saludó al grupo con un leve asentimiento. Su tono era tranquilo, pero educado. Su acento aún estaba presente, pero no demasiado fuerte. Y les sorprendió momentáneamente. Ah. Hola, respondió una chica. Una chica de pelo castaño y rizado. Disculpen la molestia, solo queríamos presentarnos. La chica miró a las demás. Ella es Nami. Nami tenía el pelo rubio. Y parecía pertenecer a una iglesia, un convento o algo así, lo cual era extraño. Y él es Akio. El niño, Akio, levantó la mano con un breve saludo. Me llamo Chica, dijo la chica de cabello castaño con una sonrisa amable. Tisone arqueó una ceja levemente. Oh, dijo, mirándolos a los ojos, como si los evaluara. Mucho gusto. Luego sonrió, mostrando sus brillantes dientes blancos. Mucho gusto. Y luego se produjo una ronda de reverencias y saludos habituales. Todos se aclimataron lo suficientemente bien como para sentarse a su alrededor y empezar a hablar. Tisone podría haberlos ignorado, pero no quería ser ese personaje raro y demasiado callado que todos detestaban. Así que intentó intervenir, contando una broma para animar el ambiente y siendo, en general, accesible, al menos para quienes lo rodeaban. Oye, Ti. ¿Puedo llamarte así? Preguntó Nami, y al ver su asentimiento, continuó. ¿De dónde eres? La querida América. Tisone rió entre dientes ante el suspiro soñador de Nami. Ah, sí, Estados Unidos solía ser ese gigante poderoso al que todos los países admiraban. Eso fue mucho antes del chiste en el que se convertirá dentro de una década, más o menos. Nací y crecí allí. Oh, qué genial. Dijo Nami, esta vez con un inglés muy acentuado. Le arrancó una carcajada. ¿Por qué has venido? Pregunta inocente. No es la persona adecuada para hacérsela. Tisone se encogió de hombros. He oído que las chicas son más guapas aquí. Chica se rió. Nami también se rió entre dientes, con las mejillas ligeramente coloradas. Ah, ¿eso es todo? Sí, le sonrió con suficiencia. Y sin duda son más lindos, te lo aseguro. No me han mentido. Así que te transferiste aquí solo para coquetear con chicas guapas. Qué pícaro. No es un objetivo muy loable. Nami lo miró con picardía. ¿Le hablas así a todas las chicas que conoces? Oye, oye. Tisone levantó las manos. No miento ni me lo invento. No soy de los que hacen el mismo cumplido a varias chicas. Si esa me parece guapa, la siguiente que me llame la atención debe ser más guapa, o no la miraré más, explicó Tisone con naturalidad, pero su sonrisa burlona no desapareció. Además, no me trasladé aquí solo para eso, tengo mis propias razones. Oh, ¿qué clase de razón, Tisan? Razones secretas. Tisone les sonrió y dejó la conversación ahí, ignorando sus exigencias de saber más. Así que Nami cambió de tema. ¿Conoces algún sitio genial para ir? Ladeó la cabeza. Bueno, no llevo aquí tanto tiempo como para dar buenas recomendaciones. Pero, Se dio un golpecito en la barbilla, pensándolo bien. He oído hablar de un sitio genial llamado Rage Room. Por lo visto, allí puedes desahogarte. Sonrió. Incluso puedes destrozar la pantalla de un televisor. Creo que eso nos ayudaría a aliviar muchísimo el estrés y la ansiedad.
Es algo que nos vendría bien, con nuestras agendas. Los tres intercambiaron una mirada. Ya veo. Murmuró Chica, asintiendo. Luego se enderezó. Yo también he oído hablar de eso. Una amiga fue la semana pasada. ¿Y? Le gustó mucho. Dijo que incluso había una señora guapísima que atendía a los clientes. Parecía haber disfrutado mucho del servicio. Hizo una pausa antes de añadir. Mi amiga estaba encantada de volver. Nami lo saludó con una sonrisa, apoyándose en el hombro de Tisone. Oye, ¿por qué no nos traes algún día? Preguntó, mirándolo con ojos de cachorrito. Bueno, ¿no es linda? Aiko intervino. Seguro que puedes mostrarnos cómo funciona. Tisone sonrió al pensarlo. Supongo que sí, asintió. Entonces, que sea una reunión en grupo, sugirió Nami, juntando las manos. ¿Ya? Tisone se sorprendió un poco. Claro que sí. Esto era un anime, se recordó. Todos avanzaban rapidísimo. Todos y todo, menos las relaciones. Esas solían durar entre 12 y 24 episodios. Suena bien, sonrió Tisone, asentiéndose de inmediato. Las clases continuaron sin incidentes. Nuevo amanecer capítulo 035. Tisone olvidó lo agotador que podía ser estar sentado en un escritorio todo el día. Respiró hondo mientras los estudiantes empezaban a salir de la clase y del edificio. Había estado observando discretamente a los estudiantes que pasaban corriendo junto a él, preguntándose si vería a algún intruso. Los caracteres especiales solían ser más estéticos. Cabello plateado, por ejemplo. O cabello rubio y ojos rojos. Cualquier cosa que no fuera japonesa. De hecho, Nami era la principal sospechosa, pero no recordaba un personaje como ella en ningún anime que hubiera visto. Chica y Aiko no tenía nada de especial. Dicho esto, no era que fueran poco atractivos. No, simplemente le parecía que, al mirar por encima de sus cabezas y hombros los demás rostros en los pasillos, parecían más personas normales que personajes de anime. No es algo malo, por supuesto. Eso significaba que probablemente lo tendría más fácil, o al menos eso era lo que le gustaría creer. En fin, Tisone tenía tanta hambre que podría comerse una vaca entera. Quizás 2 o 3, si fueran más pequeñas. Decidió pasar por una cafetería de camino. En el momento en que se encontró frente a la entrada, sintió una sensación de déjà vu que lo invadió. Miró el cartel. Monte Carlo SS. Sentía una punzada de familiaridad, como si este lugar estuviera conectado a algo, a algún lugar, a algún tiempo, a alguien. Sin embargo, no recordaba exactamente por qué le resultaba tan familiar. Quizás había pasado por allí una o dos veces antes. Aún así, negó con la cabeza. Extraño, normal, pero extraño. Él entró. El interior era acogedor y hogareño. Muebles de madera. Pequeño. Aislado. No muy popular. De hecho, estaba prácticamente vacío, salvo por un estudiante. Había un televisor colocado en un estante alto y el canal de noticias sonaba sin parar. Tisone revisó los titulares. Explosión en la mansión del presidente Aranami Hideo. Ahora bien, ¿qué es esto? Se sentía tan extrañamente familiar. Un enigma que no lograba descifrar. Sentía que había visto el titular de las noticias en otra parte, y era una sensación inquietante que lo mantenía pegado allí. Algo andaba mal, muy mal. No era algo que se olvidara fácilmente. Ah, bienvenido. Un hombre de mediana edad detrás del mostrador lo saludó cálidamente. Tisone salió de su ensoñación y le devolvió el saludo. Hola. Se sentó. El hombre sonrió, y las comisuras de sus ojos se iluminaron con genuina calidez. Bienvenido a Monte Carlo. ¿Qué le traigo? Le entregaron un menú a Tisone. Lo abrió, echó un vistazo rápido a una de las selecciones y señaló la imagen con el dedo. Aún le costaba pronunciar algunas cosas, pero lo estaba logrando. Y una botella de té helado, por favor, añadió Tisone. Sube enseguida. Mientras tanto, Tisone no pudo evitar mirar de nuevo al adolescente sentado detrás de él. Cabello revuelto. Ojos caídos. Un aura sombría. El chico abrió su teléfono. Leyó un mensaje. Se metió una pastilla en la boca y salió rápidamente. Lo siento, surgió algo. Me tengo que ir. El hombre simplemente agitó la mano en señal de comprensión. Tisone entrecerró los ojos. ¿Dónde he visto esto antes? Suspiró. Sintió un ligero dolor de cabeza. Volvió a mirar el televisor. Tal vez encontraría más pistas allí. Su concentración duró poco, pues una voz fuerte y alegre habló. Una linda chica de cabello castaño apareció de la nada. Vestía un traje amarillo de sirvienta, o algo así.
Disculpa la demora, Arashi-kun. Voy a preparar todo ahora. La entrada era tan ridícula que, por un instante, un campo de flores se materializó a su alrededor. Naturalmente, ella tenía la atención de Tisone. Sin embargo, el tipo en cuestión no estaba a la vista, y la exuberancia de la chica se desvaneció al instante. Se giró hacia el que había recibido el pedido de Tisone. Papá, ¿dónde está Arashi-kun? Oh, se fue. Dijo que surgió algo. ¿Qué? Disculpe. Tisone habló en voz baja. Ambos se giraron hacia él, un poco sorprendidos. No pude evitar fijarme en el uniforme de ese tipo. Me resulta familiar. ¿De qué escuela es? Oh, Arashi-kun va a la Academia Mochizuki. La chica sonrió, señalándose. Igual que yo. Oh, eso es interesante, asintió Tisone. Debes de ir a la universidad, intervino el padre de la chica, con buen humor. Pareces mayor. Sí, soy yo, dijo Tisone. Por cierto, soy Tisone. Encantado de conocerte. Ah, soy Hinako Kominato. La chica, Hinako, señaló al hombre mayor. Ese es mi papá. Encantada de conocerte también. Mientras hablaban, Tisone los observaba atentamente. No parecía nada destacable. Una familia feliz y normal. Pero ese otro tipo, Arashi. 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 Arashi, Tisone recordó los rasgos del tipo. La pastilla que tomó. La expresión que puso. Y esta escena, me resulta tan familiar. No fue instantáneo como cuando conoció a Mai, sino porque la escena de Mai fue mucho más impactante. Era difícil de olvidar. Esta escena, sin embargo, era bastante común, pero familiar. Ni qué decir tiene, Tisone apenas pudo concentrarse nada más durante el resto del día. El hecho de no poder recordarlo lo irritaba. Había visto tantos animes que los nombres de los protagonistas se mezclaban. Arashi, Arashi, ¿cuál Arashi? ¿Qué anime? ¿Era un personaje secundario o un protagonista? Quizás podría ser un villano. Tisone gimió. Esto se estaba volviendo un fastidio. Solo quería volver a casa y terminar algunos asuntos de negocios. Pero no. No podía. No podría descansar hasta que descifrara esta variable. ¿Y si se trataba de un anime importante que, potencialmente, pudiera interferir con él en el futuro? Tisone apretó los puños, se levantó de su escritorio y salió. No importaba a dónde fuera, solo necesitaba despejarse. Había sido un fastidio constante saber que la probabilidad de encontrarse con personajes que no eran del anime que conocía era bastante alta. Y peor aún, el hecho de que podrían representar un gran problema más adelante. Ese Arashi, su personaje sin duda aparecería más tarde, pero ¿cuándo? ¿Dónde? A Tisone no le gustaba no estar preparado. No después de esforzarse tanto para sobrevivir al inminente apocalipsis. Se subió la cremallera de la chaqueta de cuero. La brisa nocturna era más fría de lo habitual. Caminó y caminó hasta llegar a un rincón apartado del pueblo. La mente de Tisone seguía dándole vueltas. No supo cuánto había avanzado hasta llegar a las afueras. Supo que había llegado lejos cuando se extendieron ante él edificios comerciales abandonados. ¿Era este el infame bloque oeste de Tokonosu? Los edificios estaban muy juntos y deteriorados. La iluminación era tenue, y fue pura casualidad y la guía del universo que Tisone se encontró allí. Estaba silencioso y desierto. Hasta que Tisone se acercó lo suficiente. Se oyeron disparos como fuegos artificiales. No era el sonido de una simple Glock disparada. Parecía como si un pelotón militar entero hubiera entrado en el edificio. Había algo raro en el sonido. Se estaban usando demasiadas balas. Se detuvo, escuchando. Brevemente. Luego, el sonido de pasos. Y luego, el sonido de una pelea. Puños golpeando carne. Gruñidos y gritos. Más disparos, más fuertes, más agudos que los anteriores. Alguien se cayó. La espalda de alguien golpeó el pavimento. Gritos de dolor. Hedor a sangre. Sí, asintió Tisone. No debería estar aquí. De hecho, se dio la vuelta inmediatamente, listo para largarse de allí. Acababa de entrar en una maldita zona de guerra, inconsciente, y lo peor de todo, desarmado. Eso fue hasta que el fuerte y cortante sonido de las aspas de un helicóptero atravesó el aire. Un rayo de luz apuntó a la parte superior del edificio. Esa maldita cosa salió de la nada. El corazón de Tisone se aceleró al tensarse los músculos. Salió corriendo tan rápido como pudo. Se alejó del lugar, pero aún a una distancia suficiente para ver y oír el rugido de un misil que impactó contra el helicóptero, convirtiéndolo en una bola de fuego de escombros y humo.
Joder, murmuró, retrocediendo y encontrando su espalda contra la pared de un edificio cercano. Tisone se quedó mirando cómo la humeante carrocería del helicóptero se estrellaba. El sonido de la explosión aún resonaba en sus oídos. Maldita sea, no es momento para quedarse aquí aturdido como un idiota. Salió de allí corriendo, justo a tiempo, porque se oyó una explosión. Una ola de llamas, metal y humo estalló por todos lados. Tisone se escondió inmediatamente detrás de la pared de otro edificio, dentro de su sombra. Y cuando se asomó para ver qué demonios estaba pasando, vio algunos edificios derrumbándose como un castillo de naipes. Era imposible que esto fuera una zona de demolición. Habría sido obvio si así fuera. Se produjo un incendio. El humo y las llamas se extendieron a gran velocidad. Tisone sintió el calor hormiguearle la piel. Y eso fue después de que una maldita motocicleta saliera de las llamas como si fuera una película de mierda y corriera por las calles como un loco, con su faro destellando momentáneamente en la retina de Tisone. Un destello de cabello plateado. Un rostro cubierto por un casco. Chaqueta de cuero roja. Tienes que estar bromeando.